procesión fue la primera actividad conmemorativa de los 350 años de Jesús Nazareno de la Merced, que adquirió un carácter penitencial con su ingreso a la entonces muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Caballeros de Guatemala. Salió de la iglesia de Santa Inés y en recorrido piadoso llegó hasta la iglesia de San Francisco. Jesús Nazareno de la Merced fue recibido como fue también despedido hace ya casi 226 años. El pueblo católico se fue de la ciudad de Antigua Guatemala siguiéndolo a la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción, y hoy le traen para acá y de igual manera es recibido, y de esa misma forma llegó a los pies de la tumba del hermano Pedro como una ofrenda, como un reencuentro de aquel que fuera su devoto hace tantísimos años. Describirlo, tal vez solo las imágenes que ustedes captan a través de la televisión, porque es muy difícil hacerlo con palabras. Estas imágenes hoy valen oro, valen más que 1000 palabras, porque son históricas, son el fiel reflejo de lo que hoy sucedía aquí en la Antigua Guatemala, recibiendo a este milagroso nazareno, mercedario a esta histórica imagen que junto con la Guatemala de ayer y de hoy ha sido testigo del evolucionar de los tiempos. Una procesión realmente piadosa, emotiva, que de esta manera se enfilaba hacia la iglesia de la Merced, en donde momentos posteriores era recibido con tanto júbilo y con tanta alegría, recordando hace más de 226 años que se había ido por motivos del terremoto de Santa Marta de 1773. Es la historia que se marca y que hoy se volvió a vivir y que trasladamos a ustedes en Primero Dios. Continuamos. Por favor, pido la presencia de los señores de la Cofradía de Jesús de Nazareno de la Merced. Es un honor, como alcalde municipal de esta bella ciudad, hacer entrega de este pergamino en donde va a quedar plasmada para la historia la visita de Jesús Nazareno de la Merced. Y como algo muy especial, esta madrugada a las 3 de la mañana tembló, como haciendo acto de presencia y anunciándose Jesús de la Merced. Señores de la Cofradía, es un honor entregarles este pergamino que en su punto principal dice: testimonio de la histórica peregrinación con la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, patrón jurado de la ciudad, abogado contra el agua, el fuego, pestes y los temblores. Por favor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Quiero hacer una invitación al señor nuncio apostólico para que sea él quien toque el timbre para dar inicio a esta solemne procesión. Momentos solemnes, el nuncio apostólico de su santidad Juan Pablo II, por quien hemos expresado nuestros mejores deseos y seguramente todas las oraciones de los fieles por su salud, por su pronta recuperación, ha hecho sonar el timbre de manera que el cortejo procesional se ponga en marcha. Así que escuchamos el toque de silencio al final, que había sido ya anunciado por el maestro de ceremonias Estuardo García, y luego va a iniciarse este cortejo procesional tal y como ha sido informado a través del protocolo anunciado desde hace algunos minutos. De manera que va a iniciarse, aquí tienen ustedes anuncio apostólico de su santidad,
y luego se iniciará el cortejo procesional. Gran cantidad de personas fuera del templo, bueno, adentro obviamente ustedes han podido observarlo, pero fuera del templo también, esperando la salida de Jesús Nazareno de la Merced, que será paseado por las principales calles y avenidas de la antigua Guatemala. Les repetimos a ustedes el recorrido para que tengan indicación clara de acuerdo con su posibilidad de llegar hasta la antigua Guatemala. Por la Alameda Santa Lucía estará a eso de las 13 horas, mientras que a las 16:30 frente a las obras sociales del hermano Pedro, por la Escuela de Cristo a las 18:30 horas, 20:10 horas, luego estar en el Parque Central frente a la Catedral a las 21:30 y entrada de retorno a la Merced a las 23:11 de la noche. Admiremos este hermoso cortejo procesional y a Jesús Nazareno de la Merced. Templo barroco, para hablar un poco de esta devoción tan especial al Señor de la Merced. En este momento la procesión sale a las calles empedradas que nuevamente verán deslizarse la imagen sobre ellas, pero para convocar a los habitantes de esta ciudad, así como sucedió el día jueves, en cuanto que la imagen llegó hasta el templo de San Francisco, para colocarse frente al altar del hermano Pedro, que representó dentro de su multiculturalidad la representación de los vecinos que en 1778 vieron partir esta imagen. La imagen fue trasladada a una nueva ciudad con todos sus seguidores, que se llevaron incluso su pasado al haber trasladado a sus muertos en pequeños osarios, y hoy definitivamente Jesús viene a una ciudad nueva, ocupada en un antiguo escenario, porque la imagen de Jesús de la Merced jugó un papel importante y una función especial durante 124 años en la ciudad de Santiago, pero que al ser declarada abandonada y fundada una nueva en el Valle de la Ermita, Jesús de la Merced siguió jugando su función religiosa y de cohesión entre los guatemaltecos en la nueva Guatemala durante 226 años. Por eso, Jesús de la Merced tiene vida a través de nosotros y hoy es parte de nuestra historia, que al revisarla no puede dejar de encontrarse esta imagen que resume hoy 350 años de historia. Reitero, Jesús sale a encontrarse con su pueblo en esta ciudad, en esta antigua Guatemala, como lo hiciera con nuestros antepasados, que clamaron desde sus tumbas al momento de que esta imagen nuevamente vuelve a transitar por estas ciudades en esta oportunidad que nos permite a nosotros el tiempo y la historia ser testigos de vista de este acontecimiento trascendental que nuevamente trae a una de sus imágenes más queridas hasta esta antigua Guatemala y que hoy durante 12 horas recorrerá esos lugares que en algún momento la vieron transitar y prodigar sus bendiciones al pueblo santiaguino y al pueblo antigüeño, que hoy se une en una imagen que es el puente entre dos sociedades, entre dos ciudades. Veíamos ahí en estas escenas que acabamos de mostrar a ustedes al padre Richard Godoy, es el párroco del templo de aquí de la Merced de la antigua Guatemala. Es un hombre muy querido, él es de origen panameño, sin embargo ha venido a acercar, sobre todo a unificar a la juventud, no solamente antigüeña, de toda Guatemala. Realiza actividades muy especiales, vigilias especiales, muy alegres. Profesor, y realmente esto lo necesita tanto la iglesia, acercamiento con el pueblo, ese abrir las puertas, eso ya deja de ser una iglesia
sino por el contrario, dar la oportunidad a que el guatemalteco, el feligrés, el católico, el cristiano, se acerque a la misma. Sobre todo que las filas de cargadores que ya están desplegadas en el atrio de esta iglesia están integradas en su mayoría por muchos jóvenes. Muy jóvenes ellos, sí. Lo que a nosotros nos da ya una perspectiva en función de visualizar que estas tradiciones se perfilan con un futuro que durante muchos años permanecerá en estos jóvenes y ellos serán los portadores que heredarán estas ancestrales tradiciones a su descendencia y por consecuencia nuestras tradiciones trascenderán en el tiempo y la distancia por muchos años más. Hay algo interesante en derredor de lo que usted dice, profesor Sandoval. El mismo compañero que estuvo con nosotros antes por aquí, el licenciado Gerardo, el doctor Gerardo Ramírez, quien tuvo participación muy especial esta mañana aquí en el acto protocolario. Y son hombres dedicados totalmente a la exaltación de Cristo, a la exaltación de la Iglesia y a contarnos a través de sus crónicas, etcétera, de todo aquello que de una u otra manera pues sirve para acercar a la juventud precisamente. Una muestra, el Padre está y el Hijo también está. Entonces esto sería lindo, inculcarlo a la familia, no permitir que la misma familia, que nuestros hijos dejen esas tradiciones por un lado. Esto es cuestión de los ancianos, es cuestión de nuestros padres. Debemos hacerlo también nosotros. Yo creo que mientras prevalezca ese pensamiento, este tipo de tradiciones y de actos litúrgicos tan hermosos estarán siempre revestidos de un gran entusiasmo y sobre todo, como usted decía, de gran participación de jóvenes. Y es que la tradición se nutre a través de esa transmisión, ese trabajo que han tenido las madres en los hogares de confeccionar pequeñas túnicas para sus hijos, de sentarlos en su regazo las noches de Cuaresma para hablarles de todas esas historias y de todas esas leyendas que se han tejido alrededor de estos íconos religiosos que son procesionados por las calles de todas las ciudades de Guatemala y que caracterizan la Semana Santa primada del continente, de la cual esta antigua es un gran baluarte, es timbre de orgullo para el antigüeño, la Semana Santa, pero sobre todo la transmisión de este conocimiento, de esta sabiduría popular a través de esa educación y de la formación en el seno materno que hemos recibido todos al nutrirnos de ese cariño maternal y recibir ese cuidado de las madres que nos han llevado de la mano a comprar nuestro turno y que nos han incorporado a las filas de los devotos cargadores para que estas tradiciones permanezcan y pervivan como lo ha atestiguado Jesús de la Merced durante muchos siglos. 3 siglos y medio se dicen fácil, pero en 350 años Jesús de la Merced ha escrito la historia de Guatemala, por lo que Jesús de la Merced es la historia misma de Guatemala, presente en calamidades, en temblores, en erupciones volcánicas, en guerras centroamericanas. Jesús de la Merced es un ícono que concreta el paradigma de la historia en Guatemala, por lo que hoy la televisión guatemalteca nos ha permitido a nosotros ser testigos de vista y graficar este acontecimiento histórico que trascenderá mucho más allá de lo que será una transmisión en vivo desde este importantísimo lugar para documentar aquellos acontecimientos y sobre todo un nuevo hecho en la historia de la vida de Jesús de la Merced. Y digo vida porque esta imagen está viva entre nosotros y a través de nosotros media vez siga saliendo en procesión, sigamos asistiendo masivamente y presenciando estos cortejos procesionales. Seguramente esto será para muchos años más, Edgar. Usted decía algo muy importante y que hay que tomar en cuenta, profesor Sandoval, y es que los medios de comunicación social, como estos, como la televisión guatemalteca, como Canal 3 en este caso, son medios de comunicación masiva y acercan realmente, como usted también lo manifestaba, este tipo de acontecimientos tan hermosos, tan especiales a todo el pueblo de Guatemala, es decir, a través de la televisión guatemalteca, a través de Canal 3 en este caso. Están disfrutando prácticamente de esto que no pudieron venir a observar personalmente. Y esto, repito, es para nosotros un orgullo, un gran honor el poder estar aquí, ¿verdad? Como medios de comunicación estamos comprometidos con la fe del pueblo y recordemos que Guatemala es un pueblo cristiano, es un pueblo católico en su mayoría y entonces, naturalmente,
la televisión guatemalteca no podía dejar de transmitir. Y por eso estamos aquí desde tempranas horas para realizar preparativos especiales y que todo lo que están observando en sus televisores, en sus pantallas, en casa, en la oficina, en el trabajo, hay muchas personas trabajando hoy, pues disfruten también de un evento de esta naturaleza. Yo quisiera preguntarle algo. Bueno, este es el Señor de la Merced, del Templo de la Merced, que sale en procesión, en cortejo procesional en horas de la madrugada en la ciudad capital de Guatemala, desde el Templo de la Merced en la zona 1, y retorna a eso de las 3 de la tarde. Esa transmisión también le quiero recordar a los amigos televidentes, la tendremos como todos los años a través de la televisión guatemalteca, con esta transmisión del Templo de la Merced, del paso del Señor Nazareno de la Merced. Estaremos iniciando actividades el día Viernes Santo al mediodía, para luego por la tarde poder brindar a la teleaudiencia guatemalteca cortejos procesionales como del Templo de Santo Domingo, del Templo de la Recolección, del Templo de Nuestra Señora de los Remedios del Calvario, independientemente de otra serie de actividades que nosotros cubrimos. Así que yo quisiera recordarles que también el sábado, denominado Sábado del Consuelo, es decir, un día antes del Domingo de Ramos, transmitiremos la salida desde el Templo de la Recolección a eso de las 11 horas, mientras que el día domingo por la mañana, aproximadamente a las 9:30 horas, estaremos transmitiendo desde las cercanías del Parque Infantil Colón, como se le denomina también, el paso del Señor Nazareno del Templo de San José. El Jueves Santo, en horas de la mañana, muy tempranito, el Nazareno del Templo de la Candelaria, y en fin, lo que yo manifestaba y apuntaba para el día viernes. Precisamente esta es la imagen del Templo de Nuestra Señora de las Mercedes de la Nueva Guatemala de la Asunción, que es procesionada el día Martes Santo en su reseña, día en que los señores miembros del ayuntamiento se reunieron para declarar a esta imagen patrona de la ciudad. Y aquí tenemos que recordar la Real Cédula. El rey Carlos III ordena la traslación de la ciudad, que es ejecutada por el capitán general don Martín de Mayorga, presidente de la audiencia, y en esta Real Cédula se aclara que el traslado de la ciudad será con sus títulos, prerrogativas, escudos de armas y patronazgos, por lo que el nombramiento de patrón de Jesús de la Merced como patrón jurado de la ciudad contra pestes y calamidades se traslada con la Real Cédula a la Nueva Guatemala de la Asunción. Es esta una de las imágenes que ostentan esta calidad, como la Virgen del Rosario o la Virgen de los Pobres, que se venera en el Templo de San Francisco, y de la misma manera el escudo de armas con la efigie de Santiago y las tres moles es el escudo de la municipalidad en la Nueva Guatemala de la Asunción. Por lo tanto, esta imagen, repito, es un puente que enlaza dos centros urbanos, dos ciudades que por azares del destino, por una tragedia que se sucede el 29 de julio de 1773, obliga, incluso en un acto político ordenado por el capitán general don Martín de Mayorga, el traslado de la ciudad junto con sus más preciados símbolos religiosos, como lo es esta imagen. En estos momentos ustedes pueden apreciar a través de las tomas de la televisión guatemalteca, y en este caso de Canal 3, la salida del Nazareno de la Merced señorial, aquí para que el pueblo de Guatemala reciba sus bendiciones. Muchísimas personas se han acercado con sus cámaras fotográficas, con sus cámaras de video, en fin, para guardar recuerdos, atesorar estos recuerdos tan especiales. Así que aquí lo tienen, el Señor ha salido ya, luego de abandonar la plazoleta esta que está aquí donde se encuentra ubicado el Templo de la Merced. Van a ustedes poder observarlo en su paso por calles y avenidas de la antigua Guatemala. Bendito el que viene, se lee en el inicio de las andas que portan al Señor. Hay alguna información que también quiero trasladar a ustedes, y lo hice a propósito, muy a propósito, de dejarlo en algún momento, porque me refería a transmisiones que se realizarán como todos los años desde la ciudad capital de la República. Pero quiero informarles también que tendremos para ustedes lo que será la salida del Señor de San Felipe a las 3 de la tarde. La transmisión la iniciaremos antes para que ustedes puedan ver esta hermosa
procesión. También estaremos en San Felipe, una aldea de aquí, de la antigua Guatemala. Y también en horas de la tarde sobre precisamente el cortejo procesional del Templo de la Merced de la antigua Guatemala, profesor Sandoval. En estos momentos es un instante de mucha solemnidad el que estamos viviendo, en cuanto que podemos apreciar nuevamente el rostro amoroso de Jesús de la Merced frente a la fachada de este templo que lo albergó breve tiempo, como hoy podemos observar arquitectónicamente, debido a que es hasta 1767 cuando se concluye la construcción de este hermoso templo monumental. Sin embargo, la imagen es colocada en su altar principal a veneración en la nave sur hacia el 27 de marzo de 1655, por lo que Jesús inicia su reencuentro con la historia en estos instantes en que en andas procesionales empieza a transitar por las calles empedradas de la antigua Guatemala. Es importante resaltar también que lleva una decoración sobria, un catafalco que únicamente resalta la presencia de la imagen, que va revestida con una túnica histórica llamada la francesa por sus bordados, que es una pieza que es traída de Europa y que marca el inicio del uso de este tipo de ropaje para las imágenes, y que junto a la imagen resalta el escudo de la Real y Militar Orden de la Merced con sus barras de Asturias y su cruz de Malta. Empieza al paso de los atabales y redobles a transcurrir esta procesión que seguramente llenará de mucha bendición los hogares de los guatemaltecos que presentes verán el paso de esta imagen por sus hogares, y todos aquellos que a través de este servicio que presta la televisión guatemalteca, a través de sus receptores, podrán ser partícipes a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel continental de esta transmisión que Canal 3 de Guatemala realiza para todos ustedes. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. Esta fue la invitación apremiante que la tarde misma del día de la resurrección, los dos discípulos que se dirigían hacia Emaús hicieron al caminante que a lo largo del trayecto se había unido a ellos. Abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro ya resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía su corazón mientras se les hablaba explicando las Escrituras. La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos. Entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la plena luz. Quédate con nosotros, suplicaron, y él aceptó. Poco después el rostro de Jesús desaparecería, pero el maestro se había quedado veladamente en el pan partido ante el cual se habían abierto sus ojos.
¿Dónde vas a llegar? La mañana se refresca, la mañana se torna deliciosa, mientras el cortejo procesional ahora ya en fila, especialmente para uno de sus recorridos que van a prácticamente ir de sitio en sitio, de casa en casa, aquí en la antigua Guatemala. La televisión guatemalteca, como parte de su responsabilidad social, está presente, y está presente precisamente por ustedes. Este es un trabajo que nosotros realizamos con todo amor, con todo cariño, para ustedes, precisamente, pueblo de Guatemala. Yo quiero agradecer profundamente a mis dos compañeros de descripción, de narración. Ha sido enriquecedora la participación de ustedes. Así que al licenciado Luis Gerardo Ramírez, muchas gracias, muy jovencito, comprometido ya con la fe de la Iglesia. ¿Algún pensamiento final para ir despidiendo nuestra transmisión? Yo se lo agradezco profundamente. Muchas gracias. Simplemente, pues, que seamos parte de la historia. Hace 350 años Dios nos legó una de las imágenes más bellas en las cuales se ha volcado la expresión católica del pueblo de Guatemala. Esta tarde y esta noche recorre su ciudad y Dios nos ha permitido, pues, ser parte de la historia. Yo se lo agradezco muchísimo, muy amable por estar con nosotros. El profesor Juan Sandoval está con nosotros. Es historiador, presta sus servicios en la Unidad de San Carlos de Guatemala, en el CEPOL, junto a un gran amigo nuestro, el licenciado Celso Lara Figueroa, director del mismo. Así que, profesor Sandoval, yo estoy profundamente agradecido con usted, como siempre, por acompañarnos, y esperamos encontrarnos también aquí en la antigua Guatemala, estas procesos de Felipe y de la Merced. Así que, qué bueno que hasta pienso que un historiador con la puede decirnos algo en este momento en que estamos ya por despedir nuestra transmisión. Vemos en este momento la característica silueta de Jesús de la Merced perderse por estas calles empedradas, a encontrarse con la historia, a encontrarse con un pueblo que lo ha esperado durante más de 2 siglos y que hoy nosotros hemos sido testigos de vista de ese importante e inolvidable encuentro de esta imagen con esta su ciudad. Que lo disfrutemos todos y agradezcamosle al gran creador por esa oportunidad que nos ha dado de ser testigos de este importante hecho histórico, y muchas gracias a la televisión que nos ha permitido llevarlo hasta todos esos hogares, a los hospitales, a los centros de detención, al mismo lugar en donde en la Merced se escuchan los lamentos de aquellos presos que en el antiguo convento hoy extrañan la presencia de esta imagen que los ha protegido durante tanto tiempo. Que Jesús de la Merced siga presente entre nosotros por muchos años y que Canal 3 siga trasladando esta información al pueblo de Guatemala de la forma idónea como lo ha hecho siempre. Repito, profesor, la televisión guatemalteca está comprometida con el pueblo de Guatemala. Para nosotros lo más importante es nuestro pueblo, es nuestra gente, y a ustedes ha estado dedicada esta transmisión, como van a estar dedicadas también las que realicemos durante la Semana Mayor y previo a la misma.
Así que, licenciado Ramírez, gracias, profesor Sandoval, gracias. Edgar Gudiel, en nombre de todo este equipo de trabajo, de todos mis compañeros que han estado presentes desde tempranas horas de la mañana y quienes están en las repetidoras, en el Cerro Alush, en nuestros estudios, muchísimas gracias. Buenos días, vamos hasta Teletenango de retorno para continuar con nuestra programación regular. Ha sido un verdadero placer el servir a ustedes. Canal 3 les ha llevado desde el Templo de la Merced en la antigua Guatemala la Santa Misa, con la que se conmemoran los 350 años de la procesión de Jesús Nazareno de la Merced. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial.